Bien, jóvenes, buenas noches nuevamente. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy de la asignatura de Evidencias Cristianas. El día de hoy estaremos viendo la asignatura El origen de la materia, un tema por demás importante en lo que estamos tratando en esta asignatura. Les pido que oremos un momento, que coloquemos este tiempo en manos del Señor y avanzamos con la temática en el día de hoy. Padre bueno, Señor, en tu nombre, Dios, nos acercamos a ti en esta hora para darte gracias por el día en el cual nos has bendecido, en el cual te plació regalarnos. Padre, gracias por cada una de tus bendiciones, por tu cuidado para con cada uno de nosotros. Señor, gracias por la provisión que nos has dado en este día. Señor, te amamos y estamos agradecidos con lo que tú nos has dado, Señor. Ahora queremos acercarnos más a ti, Señor. Queremos conocerte más, queremos conocer más acerca de tu plan, de tu propósito, pero también queremos prepararnos, prepararnos, Señor, para defender la fe que tú nos has entregado, Señor, la sana doctrina. Oramos en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas a través de esta enseñanza y nos ayude a asumirla como una realidad y parte de nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias por este privilegio. Amén y amén. Bien, amados, entonces quiero que estemos muy atentos en esta noche. Quiero que estemos atentos. Vamos a encontrar cosas que de pronto no es común que hablemos nosotros. Vamos a hablar un poquito de ciencia, de algunas leyes, pero he tratado de utilizar el lenguaje más sencillo para que todos podamos entender, ¿ok? Para que todos podamos comprender estos principios importantes y podamos eh, dar lo mejor de nosotros cuando se nos requiera con base en este conocimiento, ¿ok? Entonces vamos a arrancar con el tema de hoy. Quiero que veamos, primero que todo, cuáles los objetivos de esta clase en el día de hoy. Son dos los objetivos. El primero es aprender el por qué la materia no puede haber existido siempre. En otras palabras, el por qué la materia debe haber tenido un origen en algún momento de la historia. ¿Ok? Y número dos, entender los límites de la ciencia. ¿Ok? Para aquellos que se nos acercan diciendo que todo está basado en lo que podamos probar en un laboratorio aplicando algunas leyes, pues la verdad, aún la ciencia tiene un límite. Eso lo vamos a ver en esta noche. Son los dos objetivos de nuestra lección en el día de hoy. Los temas que vamos a tratar en el día de hoy, el primero es la materia no pudo haber existido siempre. El segundo, la segunda ley de la termodinámica y la evolución. No se asuste por esos títulos. Número tres, la ley de causa y efecto. Y número cuatro, los límites de la ciencia. Son los cuatro temitas que vamos a estar tratando, como les digo, tratando de utilizar el lenguaje más sencillo posible para que estos principios podamos aprenderlos y utilizarlos. Bien, los posibles orígenes de la materia, ¿cuáles son? Bueno, son cuatro. La primera es una ilusión, lo cual sería un ridículo. Eh, Algo así como la Matrix, ¿no? Todo es falso, eso es mentira, todo está en nuestra mente, alguien ha colocado cosas en nuestra mente, pero en este caso vamos mucho más allá, al decir que el origen de la materia y la materia como tal es solo una ilusión, descartamos esta posibilidad de origen de la materia. Número dos, se levantó espontáneamente de la nada. Se levantó espontáneamente, o sea, de la nada salió algo. De la nada se originó algo. Esto es imposible. Número tres, siempre ha existido, que es lo que vamos a tratar de ver en esta lección, uno de los aspectos. Siempre ha existido, o sea, la materia no tuvo un origen, sino que simplemente siempre ha existido. Y número cuatro, fue creada. ¿Ok? Nos vamos a enfocar en estos tres aspectos últimos. Vamos a descartar el primero, que es una ilusión. Eso es algo ridículo, pensar que lo que estamos viviendo, sintiendo, es y ha sido a través de la historia simplemente una ilusión. Así es que vamos a adentrarnos, entonces vamos a lanzarnos en este tema. El origen de la materia. La materia no pudo haber existido siempre. Y aquí va un título que se llama La termodinámica. Voy a corregir aquí enseguida para que usted pueda verlo cómo es. Acá va el título de la
termodinámica. Voy a tomar aquí un poquitín de tiempo. Voy a corregir la diapositiva para que tengamos mayor claridad. Entonces, aquí vamos a hablar de la termodinámica. La termodinámica, ¿listo? Bien. Creo que ahora sí lo tenemos claro. La termodinámica. Expresados de una manera sencilla, podemos decir que la termodinámica es un estudio del calor y de la energía. Punto. Sabemos que el calor, la energía se produce por la fricción de dos cuerpos, etcétera, todo esto, pero la termodinámica es un estudio acerca del calor y de la energía. Dos rudimentos, dos principios, dos leyes de esta primera, de esta rama de la ciencia figuran en la cuestión del origen de la materia. Estos dos son la primera y la segunda ley de la termodinámica. Ok, hay dos leyes. Mire que empezamos a hablar en un idioma científico, empezamos a hablar ya de algo más allá de lo que dice la escritura, aunque está intrínseco allí en la palabra de Dios, pero empezamos a hablar en el mismo idioma de aquellos que profesan ser ateos, ¿verdad? Entonces podemos hablar de ciencia, como les decía cuando promocionábamos esta asignatura, podemos hablar de ciencia. ¿Cuál es la primera ley de la termodinámica, del estudio del calor y de la energía? La primera ley de la termodinámica es la ley de la conservación de la energía, ¿ya? Esta primera ley se conoce como la ley de la conservación de la energía. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay energía siendo creada ni destruida. La energía que tenemos hoy en el universo es la misma de siempre. Desde el momento en que ha existido el universo es la misma cantidad de energía. No hay energía nueva ni hay energía que se haya destruido. La energía en el universo solamente se transforma, o sea, va de una forma a otra. No se destruye, sino que se transforma. No se crea más energía, sino la que ya existe simplemente está siendo transformada. Número dos, segunda ley de la termodinámica, tiene que ver con la degeneración de la energía. La energía se va degenerando. Y quiero que tenga en cuenta este punto, este aspecto. La segunda ley de la termodinámica es un gran argumento científico para poder contrarrestar, lo vamos a ver más adelante, la teoría de la evolución, y lo vamos a ver más ampliamente la próxima semana cuando hablemos de la teoría de la evolución. ¿Ok? Bien. ¿De qué habla esta segunda ley? Habla del deterioro de la calidad de la energía. Todo en el universo tiende a llegar a ser menos organizado y menos complejo. El resultado es menos energía útil. Aunque no se destruye, está siendo menos útil la energía. En la ciencia, la palabra entropía se usa para medir este proceso de degeneración. Entonces, la segunda ley de la termodinámica también es conocida como la entropía, el proceso de degeneración de la energía. Todo proceso real ocurre con un aumento de entropía. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un aumento de la degeneración de la materia, de la energía y de la materia a través de la historia. A medida que pasa el tiempo, la materia se va degenerando cada vez más. Vaya teniendo en cuenta esto porque nos va a ser muy útil para lo que vamos a ver más adelante. Bien, la materia no ha podido existir, siempre es el tema que estamos tratando en estos momentos. O sea, la segunda ley la podemos ilustrar con el siguiente ejemplo. Si pones algunos cubos de hielo en un tazón justamente con un carbón de leña encendido, ¿qué crees tú que va a pasar? ¿Ok? En un tazón colocas una buena cantidad de cubos de hielo y al lado colocas carbón de leña encendido, carbón de ese que usamos para el asado y todo, lo colocamos ahí al lado de los cubos de hielo. ¿Qué cree usted que pasa? Primero, el carbón calentará el hielo deteriorándolo, ¿cierto? Mientras el hielo enfriará y apagará el carbón hasta que todo termine en un agua negra tibia. O sea, la energía que hubo en el carbón ya no tiene utilidad. La estructura del hielo se perdió y todo llegó a ser un estado desorganizado de agua mezclada con carbón. Exactamente esto es lo que ocurre en lo que llamamos entropía o segunda ley de la termodinámica. ¿Ok? La energía poco a poco se va
deteriorando, aunque no deja de ser energía, ya no tiene la misma calidad, ¿ok? ¿Cuál es el punto principal de esto? El punto principal de la segunda ley de la termodinámica o entropía en cuanto a la cuestión del origen de la materia es el siguiente. ¿Qué tiene que ver esto de la entropía con el origen de la materia? Si la materia fuera eterna, este es el argumento nuestro, nuestro y científico, si la materia fuera eterna, entonces ya habría alcanzado su último estado de degeneración, ya se hubiese acabado. Si es eterna, si siempre ha existido, pues ya toda la materia se hubiese degenerado y no tendría la utilidad que tenía al comienzo. Sin embargo, vemos en el universo grandes reservas de energía todavía, en todo el universo, ¿cierto? Nosotros podemos mirar, y le voy a dejar un videito por allí en el grupo que se llama El Dios de las Maravillas, para que vaya ampliando un poquito esto. Nosotros podemos ver que hay sistemas solares aún más grandes que el nuestro, con soles mayores que nosotros, haciendo un derroche de energía que todavía hay en el universo entero. Hay cantidad de energía de reserva. Por ahí veía algo, por ejemplo, que la luz del sol que nosotros estamos recibiendo en el día de hoy, más o menos tiene unos 30 millones de años, dicen algunos. El viaje que demora de la Tierra, perdón, de allá del Sol hasta el planeta Tierra. La luz como tal demora esa cantidad de tiempo en llegar a nosotros. O sea, no es que ya el Sol está produciendo la luz del día de hoy, no, esta luz se generó en el Sol hace años, muchos años atrás. ¿Ok? Bien, ¿qué demuestra esto? Demuestra que toda materia tuvo un principio. Y aquí empezamos nosotros a observar cómo todo apunta hacia la creación. La segunda ley de la termodinámica o entropía nos demuestra a nosotros que toda materia tuvo un principio. O sea, no surgió de la nada, ni tampoco es una ilusión, como veíamos esas posiciones al comienzo de la clase. Toda materia tuvo un principio. Ok, es la primera conclusión a la que podemos ir llegando en el día de hoy. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la teoría de la evolución? La ley de la entropía es una ley universal, aceptada por todos los científicos del mundo, como la ley de la gravedad, tan sencillo como eso. Ahora, esta ley establece una complejidad decreciente en el universo, mientras la evolución supone una complejidad creciente. O sea, los dos conceptos de entropía y evolución se oponen totalmente. O sea, si nosotros aceptamos, si nosotros aceptamos, sonando mi teléfono, eh, regálame un momentito que es de mi otro trabajo. Ok, bien, ya, que deje de sonar. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que aquí encontramos el primer argumento en contra de la teoría de la evolución. Déjeme respondo por acá y le digo que estoy en clase. Hello, Miss. Ok, qué pena con ustedes, mis amados hermanos. Estamos, vean, no me dejan tranquilo por ahí llamando para cuestiones de trabajo inaplazable porque es el día de mañana. Bien, ahora yo me lo voy a coger a ustedes así como a ver si están atentos. ¿Por dónde íbamos cuando nos interrumpieron? Cuéntenme.
¿Quién puede decir de qué estábamos hablando? Yo lo tengo aquí al frente. ¿Quién me dice? A ver. Hablando de entropía. Entropía. ¿Y qué es la entropía? ¿Qué es la entropía? ¿Qué dijimos que era la entropía? La segunda ley de la termodinámica, ¿cierto? Y esta ley nos habla acerca del deterioro de la energía en el universo, el deterioro de la, perdón, el deterioro de la energía en el universo. Y decíamos que este principio, obviamente, es contrario a lo que es la teoría de la evolución. Si el principio de la entropía en realidad es una ley universal, como la aceptan todos los científicos, entonces la evolución tiene que ser imposible, dice el escritor Morris en la página 127 de su estudio acerca del origen de la materia. ¿Okay? Vamos allí entonces que encontramos un argumento importante para la defensa de nuestra fe y en contra de la famosa teoría de la evolución. El evolucionista cuando se le presenta esto tiene una respuesta, ¿cierto? Cuando se le habla de la segunda ley, él dice que esta segunda ley de la termodinámica o entropía tiene aplicación solamente en sistemas cerrados o aislados. Y él dice, la Tierra es parte de un sistema abierto. Por lo tanto, la segunda ley no tiene aplicación a ella. Cuando el creacionista se refiere a la segunda ley de la evolución, ¿qué hace el evolucionista? Le dice, usted es un ignorante, usted no sabe nada de ciencia, ¿cierto? En eso, los evolucionistas toman un ejemplo y es el ejemplo de una semilla que crece en árbol con muchas semillas, o sea, la reproducción allí, árbol, semillas, más árboles, más semillas. De igual manera, dice el evolucionista, el sol ha provisto la energía externa necesaria para mantener la marcha de la evolución en la Tierra. Eso es lo que ellos sostienen, ¿verdad? Pero hay un pequeño detalle que ellos no han querido aceptar y es una realidad científica. Y es que este argumento de un sistema aislado no tiene sentido, no es el caso, pues en la realidad no existen sistemas totalmente aislados, no hay tal cosa. Todo sistema es un sistema abierto. Sin embargo, la entropía se observa en todos estos sistemas, en los sistemas abiertos. Además, el evolucionista, al dar ejemplo de la semilla, ignora que una fuente de energía externa no basta para producir los aparentes casos de aumento en complejidad. ¿Sí me entiende? O sea, el hecho de tener el sol que esté enviando su energía para que se pueda efectuar la fotosíntesis, todo esto, y una semilla se convierta en un árbol, se convierta en una planta, etcétera, la sola energía no es suficiente, la sola energía del sol no es suficiente para que se produzcan los casos de aumento en complejidad, o sea, que la vida sea cada vez más compleja. Como ellos dicen, la vida viene del agua, nosotros descendemos de un sarapico, el sarapico salió del agua, entonces empezaron a salirle patinques porque quería comer una fruta que estaba lejos, lejos del agua, todo eso, bueno, total, todo ese cuento hasta el mono y del mono hasta nosotros, ¿cierto? Pero no hay forma de que en un sistema abierto esto pueda suceder. O sea, que vaya en aumento de complejidad, que todo sea más complejo. ¿Por qué? Porque la ley de la entropía aplicable en todos los sistemas existentes en el universo nos enseña que todo se está deteriorando. No está siendo más complejo, sino más sencillo. ¿Ok? Bien. Avanzamos. Además, el evolucionista necesita de algunas cosas para que esto sea posible. Primero, un sistema abierto. Dos, una energía disponible. Tres, un programa o código que dirige el crecimiento, por ejemplo, el código genético. ¿Ok? Y cuarto, un mecanismo para convertir la energía en crecimiento. Por ejemplo, la fotosíntesis, como habíamos dicho hace un momento. ¿Ok? Entonces, necesitaría todo esto, pero aunque tuviera estos cuatro aspectos, sería un sistema abierto y todo se iría deteriorando cada vez más. ¿Okay? Bien, amados, vamos avanzando. Yo calladitos. Yo sé que no todos somos científicos.
No soy un experto en la materia, pero he estudiado lo suficiente como para poder argumentar. ¿Ok? Ahora bien, teniendo en cuenta esto que dice el evolucionista, ¿cuál será la fuente de este programa o código? ¿Cuál será la fuente? ¿De dónde salió? O sea, ¿cuál molécula de ADN primitivo no tenía ADN anterior que seguir? ¿Cuál? ¿De dónde nació esto? ¿De dónde salió? ¿Cuál será la fuente de un mecanismo para la conversión de energía en crecimiento? O sea, en este caso ellos mencionan el sol. ¿Cuál es la fuente del sol? ¿De dónde salió? O en la evolución de las especies, como ellos dicen. La energía en crecimiento en la evolución de las especies. ¿Cuál será la fuente de ese mecanismo para la conversión de energía en crecimiento? ¿De dónde sale? ¿Qué hace que pueda operar la luz del sol en la planta? Que pueda cumplir el objetivo de convertir esa semilla en una planta. Nuestra propia experiencia, lo que podemos probar científicamente, realmente nos dice que donde hay un cianotipo, o sea, un modelo, un plano, tuvo que haber un arquitecto quien lo dibujó. Un cianotipo es un plano, ¿cierto? Donde quiera que haya un plano, inicialmente debe haber un qué, un arquitecto que lo haya dibujado. Si hay un ADN, que es mucho más complejo, muchísimo más complejo que un plano expresado en un papel con tinta, ¿verdad? Debe haber alguien que lo diseñó tal cual como es, tal cual como es de complejo. También sabemos que donde hay un patrón para un traje, un modelo, tuvo que haber un sastre quien primero lo hizo. Obviamente, donde hay un edificio, obviamente hubo primero ingenieros que lo idearon. Primero pasó por la mente de algún ingeniero para que esto fuese posible. ¿Ok? Bien, de esto hablamos nosotros en la clase pasada. ¿Se acuerda? Todo tiene un origen. Todo tiene un origen. Cuando hablamos acerca de el diseño inteligente, que lo podemos ver en todo el universo, todo está diseñado de una manera inteligente para que la vida en la Tierra sea posible. Hay un diseño y sabemos quién es el gran diseñador. ¿Ok? Listo. En cambio, el evolucionista tiene que creer que el universo mismo produjo este código, o sea, de la nada, que el mismo universo, después del Big Bang, produjo el código genético, en el caso del ejemplo del ADN, y produjo un mecanismo mediante procesos naturales. Él responde con algo que se llama mutación, que es algo que usted se va a encontrar allí. O sea, un cambio, mutación y selección natural. En la próxima lección vamos a hablar acerca de esto, un poquito más profundo. Mutación, es importante que entienda esto porque muchas veces se nos trata de engañar con el asunto de la mutación. La mutación es cuando ellos dicen, bueno, un animal mutó, tuvo unos cambios y mutó, pero el problema es que ellos dicen que puede una especie mutar o cambiar en otra especie. Eso en ningún momento de la historia, en ningún momento se ha podido comprobar que hay un cambio de una especie a otra. No hay mutación. Lo que existe realmente es algo que se llama adaptación. Aún en el ser humano hay adaptación. Le cuento algo. Si usted va al Génesis, se va a encontrar con que la dieta original del ser humano eran legumbres y verduras, frutas, legumbres y verduras, ¿cierto? Por causa del pecado, cuando la tierra es corrompida por el pecado también, entonces se hace necesario otras cosas adicionales, otras vitaminas, otros nutrientes adicionales a los que ya el hombre podía obtener a través de frutas, legumbres y verduras. Por una razón sencilla, la tierra le produciría cardos o abrojos, o sea, se iba a enfrentar no solamente a una tierra hostil, sino también se iba a enfrentar a la enfermedad, la cual no existía antes del pecado original, ¿verdad? Entonces el hombre tuvo que empezar a comer carne, y al comer carne se desarrolla, obviamente, esto de aquí y esto de acá. Los famosos caninos, o como nosotros le decimos vulgarmente, los colmillos. Eso es mutación, eso no es evolución, ¿cierto? Hablan, por ejemplo, del pájaro, de los pinzones en la isla de Pascua, que estudió Darwin y todo eso, que cambiaron su pico con el pasar de los tiempos porque tienen que hacer este trabajo, pero el pájaro nunca dejó de ser pájaro. Lo que hizo fue adaptarse a unas condiciones, así como el perro, ¿verdad? El perro que encontramos lanudo,
al cual le crece la lana es porque se ha tenido que adaptar a un clima frío, y así con diferentes especies, pero el perro sigue siendo perro. El dálmata, el perro que no tiene pelos y el perro más peludo, igual siguen siendo perros. O sea, no hay una evolución como tal de una especie a otra, de mono a hombre o de zarapico a un cuadrúpedo. No existe. Eso en ningún momento es posible probarlo, que esto exista. Hay una adaptación. Entonces, mucho cuidado cuando usted se enfrente con un evolucionista o con un ateo que le venga a decir, no, pero mire que el pájaro que estuvo allá, que le creció el pico, que se le puso más pequeño. No, eso se llama adaptación. Eso no es evolución porque el pájaro nunca dejó de ser pájaro. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? ¿Listo? Bien. La mutación no es código, sino solamente un proceso al azar que genera desorden en los productos. ¿Cierto? Ninguna tiene la capacidad de convertir la energía del sol o de cualquier otra cosa en otra forma de energía que genere más alto orden en la especie. Entonces vemos cómo la segunda ley de la entropía o la segunda ley de la termodinámica, conocida también como entropía, es un argumento fuerte, firme y científico para contrarrestar la famosa teoría de la evolución. Bien, hasta aquí preguntas, amados. Preguntas o inquietudes, quiero escucharlos a ustedes o me dejaron solo. Cuéntenme. Pastor, yo no escucho. Acá tampoco se escucha. Perdón. Ok, les dejé espacio para que ustedes pudieran opinar acerca de lo que hemos aprendido hasta ahí. Pero vi que todos se me quedaron callados, que nadie dijo nada. ¿Ves? Y decía, bueno, ¿será que a alguien se le están quemando las tajadas o le llegó una visita y le tocó salir a atenderlo y dejó ahí del celular o el computador encendido en la clase? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a parar allí para no avanzar, para no perjudicar a los que no estuvieron, y la próxima semana vamos a enlazar el final de este tema de la segunda ley y la evolución, lo vamos a enlazar con lo que es la teoría de la evolución en sí. ¿Verdad? Vamos a presentar la teoría de la evolución, cada uno de los postulados, de lo que enseñó Darwin y sus seguidores, y cómo contrarrestar esta teoría de una manera, con argumentos científicos, con argumentos reales. ¿Ok? Dejamos hasta ahí, amados, para que no se vean perjudicados otros y todos podamos irnos a nuestras actividades del día lunes. ¿Inquietudes o preguntas hasta allí? Mi pregunta es esa, la que usted va a hacer de entrelazar eso con lo de con lo del origen de Dios. Pero ya se va a dar respuesta el lunes. Otra vez hablando con el micrófono cerrado. La idea es que el lunes podamos continuar con el temita de la segunda ley de la entropía y la evolución y entrar allí mismo con la teoría de la evolución. ¿Ok? Entonces dejamos hasta allí el día de hoy y continuamos el próximo lunes. ¿Ok? Dios les bendiga, Dios les guarde. Este pedacito de lección va a quedar allí mañana cuando ya se haga todo el proceso, cuando se